Buenas noches, hermanos. En esta noche vamos a estar meditando en la palabra en Lucas 24 del 13 al 32. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera a estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? En este pasaje podemos ver que ellos estaban muy preocupados, porque la preocupación no nos deja ver que el Señor siempre está presente. Y ellos estaban muy preocupados y iban hablando de lo que había acontecido, porque ellos estaban antes como huyendo, porque ellos iban camino de Emaús y no se dieron cuenta que el Señor se acercó a ellos y entabló una conversación con ellos. Dice que estaban así por la preocupación, dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y el Señor les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y es extraño, pero ellos no entendieron y no conocieron la voz del Señor cuando les habló. Y entonces
Uno de ellos dice que el que se llamaba Cleofas le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido por estos días? Y él les dijo: ¿qué cosas? Y es curioso cómo ellos le dicen, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos en este momento habían descartado que él hubiese resucitado porque no se acordaron de lo que les había dicho. Y entonces por eso decían: fue varón perfecto. Y entonces ellos le siguieron contando y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y todavía dicen: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que todo esto ha acontecido. Ellos seguían incrédulos, a pesar de que el Señor ya estaba con ellos, caminaba con ellos, y estaba presente con ellos, pero ellos en su angustia no podían ver que el Señor estaba con ellos. Y siguen diciéndole que estaban también asombrados porque unas mujeres de entre ellos, pues de los mismos hermanos de la congregación, de entre ellos, de sus discípulos, entonces ellas habían ido al sepulcro y que no lo habían encontrado y que habían visto ángeles, que ellos les dijeron que él no estaba, pero que ellos fueron a ver, pero no le vieron tampoco. Y el Señor se sintió porque él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice que comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaró todo lo que decía en las escrituras de él. Y mientras caminaban llegaron al lugar a donde iban. Pero muchas veces a nosotros nos pasa igual. El Señor está con nosotros y no reconocemos que Él está con nosotros, sino que nuestra misma angustia nos ciega, nos vela los ojos espirituales para que no veamos la verdad, que el Señor siempre está con nosotros. Amén. Y entonces llegamos a ser insensatos, como dice Él aquí, insensatos y tardos de corazón para creer que Él es y ha sido, es y será para siempre, porque Él es el alfa y omega. Él es el principio y fin y Él está presente siempre. Y a veces la angustia nos hace y la preocupación no nos deja ver lo que el Señor tiene para nosotros, que es su misma presencia. Todo esto que estos hombres declararon al Señor en ese momento hace ver también igual las dudas que nosotros tenemos, o que por ejemplo de pronto damos porque el Señor está ausente, estando presente, y de pronto nuestra fe decae, y eso le pasó a estos hombres. Sin embargo, el Señor, estando con ellos ahí, dice que Él partió el pan, dice, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Nosotros tenemos al Señor presente
en su palabra todo el tiempo. Pero cuando dudamos, cuando nuestra fe decae, entonces así sepamos y reconozcamos que Él es todopoderoso, entonces pareciera como que el Señor se desaparece de nuestra vista. Sin embargo, veamos que de las mujeres que fueron, miremos ahora en San Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, pues ella en ese momento no lo pudo reconocer. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces vemos la actitud diferente de María. Ella en este momento, al principio, ella no reconoció, ella vio los ángeles, pero ella no reconoció que el Señor le había hablado. Cuando le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y realmente ella estaba en este momento buscando al Señor. Ella sentía la necesidad de buscarlo y de encontrarlo. En cambio, los discípulos, cuando ellos iban en el camino, iban muy metidos en su angustia y en su desconcierto, y dieron por hecho que ya era el tercer día y que nada, que el Señor, que lo habían matado y que no había más. Y esta mujer le dice que pensando que era el hortelano, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella quería a su maestro, quería saber de él, y Jesús le dijo, María. Entonces ella, cuando el Señor la llamó por su nombre, ella lo reconoció y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús entonces le dice, porque ella lo reconoció enseguida, dice, no me toques. Tal vez ella quiso como abrazarlo, como tocarlo, y él le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice que entonces María Magdalena fue para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y lo que Él le había dicho. Ella obedeció lo que el Señor le encargó, que fuera y les dijera a ellos. Porque los discípulos no tuvieron esa actitud de ir cuando encontraron al Señor, de ir a anunciar que Él sí había resucitado. Pero María le obedeció al Señor cuando le dijo que fuera a sus hermanos y les dijera que Él había resucitado y que iba al Padre.
nosotros tenemos, sabiendo que tenemos un Señor tan grande, un Dios tan grande, un Redentor tan grande, entonces debemos tener fe y tener la seguridad de que Él nunca nos abandona, que siempre está ahí a nuestro lado, y debemos pedirle al Señor que el Señor avive nuestra fe para que nuestros ojos espirituales no sean cegados, sino que podamos verlo siempre y reconocerlo en todos nuestros caminos y en todas las situaciones de nuestra vida. Porque ellos estaban preocupados, pero ella también tenía una preocupación, pero la diferencia era de que ella estaba buscando al Señor y ellos no lo estaban buscando. Ellos iban a reunirse con sus otros hermanos para comentar de que el Señor lo habían matado y que ya no había nada más que hacer. Entonces, pero ella, como estaba preocupada, lo estaba buscando y escuchó la voz del Señor y reconoció su voz, que fue lo más lindo, que Él la hubiera llamado por su nombre. Que el Señor nos ayude a escuchar la voz de Él cuando nos llama y nos dice: aquí estoy. Que nuestra fe renazca y que nuestra fe se haga fuerte para poder reconocerle que sí, que Él está, que Él es verdadero y es eterno y que es todopoderoso para ayudarnos y para guiarnos y para que podamos dar testimonio de que Él existe y que Él es, siempre es, para siempre. Que a pesar de las circunstancias, nosotros debemos reconocer su soberanía, su bondad y su misericordia. Hasta aquí esta meditación. Que el Señor les bendiga, hermanos.